Así que en un momento más vamos a comenzar ya con nuestro tema. Antes te invito a que compartas nuestra página, es www.radioxoye.com, o puedes hacerlo desde nuestro correo, es radioxoye@hotmail.com. Tenemos Facebook, nuestro Facebook también lo puedes encontrar y agréganos, es Radio Xoye, el amor de Dios. Twitter, tienes Twitter, comunícate con nosotros en @Radio Xoye. Así es, hoy es el momento de que tu vida sea transformada con el amor de Dios. Hoy es el momento para que tú dejes atrás lo que antes no pudo avanzar, lo que esas cadenas que antes tenías sean rotas por la presencia del Espíritu Santo. Así que te invito a que compartas esta página, te invito a que ahora tú mismo sientas el poder y la gloria de Dios a través de nuestro pastor, a través de este tema que va a ser impartido por él. Así que te invito, comparte esta página, comparte, ahora es el momento, esta bendición es para ti, la revelación de Dios va a traer una transformación para todos en tu familia, para todos en tu vida, para todos aquellos que estén cerca de ti. Así que vamos, compártela. Esta bendición tú la puedes tomar. Esta palabra que quede sellada en tu corazón. Tenemos muchas personas que ahorita están conectadas. Tenemos necesidades para que mucha gente entienda que el amor de Dios trasciende, que el amor de Dios transforma. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tú mismo metiéndote en la presencia de Dios, tú mismo teniendo un propósito de vida, tú mismo teniendo una visión, tú mismo sé parte del cambio que México necesita o que tu país necesita. No sé dónde te encuentres, pero yo sé que cada palabra que hoy va a ser impartida va a quedar sellada en tu corazón, que cada palabra va a ser porque Dios te la va a estar diciendo. Él está aquí. La presencia de Dios mora aquí en este lugar. Así que yo te invito a que tú ahora compartas esta página. Yo te invito a que tú mismo ahora sientas la presencia de Dios. A que tú estés en esta presencia. Para que ahora tú te metas con Él. Para que ese propósito en tu vida sea revelado. Para que tú mismo crezcas, levantes, seas esforzado, seas valiente y conquistes. Porque tú estás hecho para conquistar, tú estás hecho para trascender. Por eso estamos aquí. Radio Xoye es una página que quiere dejarte el amor de Dios en tu vida, en tu corazón. Y por eso hacemos todo esto, para que tú mismo entiendas que el amor de Dios es muy grande, maravilloso, poderoso, y que quiere hoy tocar la puerta de tu corazón para que tú lo dejes entrar. Así es, y por eso estamos aquí. Gracias y bienvenidos una vez más. Aquí tu amigo y tu servidor Alejandro Luis Jiménez va a estar aquí en Radio Xoye. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado, porque aquí está nuestro pastor Marcelo Soto de la iglesia El Shaddai Cuernavaca. Bienvenido sea, pastor. Gracias, Alejandro. Un saludo para toda nuestra audiencia que estás aquí sintonizado. Qué gusto que estás con nosotros. Y quiero compartir algo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos hablar acerca del propósito, queremos hablar acerca de la visión. Cuando estamos hablando de propósito, cuando estamos hablando de visión, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de objetivos y de metas. Por lo tanto, determinamos que alguien que no tiene visión en la vida va a ser alguien que va a tratar, probar muchas cosas, pero que no va a llegar a ningún lado. Pero alguien que tiene una visión, que sabe para qué nació, que sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, es alguien que va a poder comprender y lograr aquello que Dios ha determinado. Quiero referir un pasaje bíblico en la Escritura, el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor que es viva y eficaz. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión es el propósito de Dios para el ser humano. Cuando hablamos de visión estamos hablando de la lámpara del cuerpo.
Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si el ojo es malo, todo tu ojo está en tinieblas y no está Dios en ellas. De esta forma podemos entender que la visión, el ojo del Espíritu, es la visión de Dios. Si nuestra visión es la visión de Dios, estaremos en luz, estaremos caminando bajo el propósito de Dios. Cuando hablamos de visión y hablamos de propósito, tenemos que estar hablando también de asignación. Cada visión tiene una asignación. Por lo tanto, quiero decirte algo, Dios te ha dado un propósito, Dios te ha dado una asignación. ¿Qué es una asignación? Bueno, según lo que dice aquí el diccionario, asignación es una misión otorgada a alguien en tiempo preciso que determina lo que le corresponde hacer o recibir. Por lo tanto, Dios te ha dado una visión a ti y, como dice Habacuc, escribe la visión y declárala. Declárala en tablas, escríbela, para que corra todo aquel que lea la visión. Cuando tú tienes visión, tú sabes para qué naciste, sabes cuál es tu asignación en la vida. Y si sabes cuál es tu visión, sabes cuál es tu asignación, entonces todos los que te vean ayudarán a colaborar en el propósito que Dios te ha dado a ti. Van a poder colaborar, van a poder unirse, van a poder participar de la visión por una sola razón. Tú sabes bien para qué naciste y para qué fuiste asignado. Así que cuando hablamos de asignación, estamos hablando de cumplir un propósito aquí en la tierra, de ser ocupados por Dios para una misión específica, para una asignación específica. Por ejemplo, si Dios te ha hecho un profesionista, a lo mejor es un doctor o estás estudiando para ser un doctor, tu asignación va a ser salvar vidas y desde ahí, desde el quirófano, desde ahí, desde el lugar de la enfermedad, del dolor de las personas, tú no solamente vas a poder ayudarles físicamente, sino también en el espíritu. ¿Cuántos doctores necesitamos en los diferentes nosocomios, en los diferentes institutos donde prediquen la palabra, doctores llenos de fe? Tal vez tu asignación en la vida sea ser un maestro, un profesor. ¿Cuánta necesidad tenemos que en el sistema educativo se levanten hombres y mujeres que le enseñan a los niños, a los jóvenes, valores y principios que puedan caminar bajo la voluntad de Dios? Qué maravilloso sería un profesor de geografía o de matemáticas enseñando también a buenos valores, principios, a ser una buena juventud, a tener una conducta de vida conforme Dios la pide. Así que tal vez también tu asignación pueda ser un mecánico, no sé, de recibir el carro descompuesto de alguien y no solamente repararle el carro, sino también predicarle el Evangelio. Es decir, desde tu trinchera, desde tu llamado, desde tu asignación, tú puedes servir a Dios. Solamente que lo entiendas. No solamente los pastores predicamos el Evangelio, no solamente la gente que tiene un ministerio predica el Evangelio. Todos tenemos una asignación y desde ahí, desde tu lugar, desde tu trinchera, de ahí donde Dios te puso, el llamado que tienes, ahí tienes que ser luz y predicar el Evangelio. Así que cuando hablamos de asignación, también estamos hablando de una misión que Dios nos ha otorgado en tiempo preciso. Este es tu tiempo de cumplimiento. Este es el tiempo que tenés que empezar a desarrollar lo que Dios te ha hablado. Siempre Dios ha asignado misiones, tareas específicas para desarrollar. Tal vez tu tarea específica también sea participar con tu iglesia en el liderazgo a través de un hogar de refugio, de una célula, tal vez sirviendo en algún ministerio, dando de lo que Dios te ha dado, participando dentro del ministerio. De esa forma también estás cumpliendo con el gran mandamiento de predicar el Evangelio. Siempre Dios ha usado personas y les ha dado tareas, propósitos, visiones y asignaciones. Lo vemos como lo hizo con Adán y Eva, que los puso para cuidar el huerto y para poner nombre a todos los animales y sojuzgar y señorear sobre toda la creación. Vemos también cómo lo hizo con Noé, que le pidió que hiciera un arca para que se salvara la gente, predicarle y que todo aquel que creyere se salvara entrando en el arca. Vemos también la vida de José, cómo fue usado en las esferas políticas, cómo José pudo estar como segundo del faraón en un tiempo donde
Egipto era una potencia mundial. También vemos la vida de Daniel, un hombre que fue usado en consejería para los gobernantes. Yo creo también que hay gente que se va a levantar en la política, cristianos, hombres y mujeres de fe, que van a ser los próximos diputados, los gobernadores, presidentes municipales, hombres y mujeres que van a estar siendo un testimonio vivo de Dios, así como lo fue Daniel en su época. ¿Qué hablar de Elías? Elías fue un hombre que tuvo una asignación profética, un llamamiento profético, específicamente a ser la voz de Dios en medio del pueblo de Israel y en un momento muy difícil para la nación. También podemos aprender de Juan el Bautista, cómo Dios lo usó para preparar el camino del Señor. La misión, la asignación, el propósito de Juan el Bautista fue prepararle el camino al Señor, al Salvador, bautizarlo, ser un testimonio de que venía uno grande a salvar a la humanidad. Bueno, también podemos ver los discípulos, cómo se les dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos en todas las naciones, que es lo que estamos haciendo tú y yo a través del desarrollo de nuestro llamamiento, a través de la participación ministerial en tu iglesia. Por lo tanto, podemos ver que todo lo que Dios ha creado es para una respuesta, una solución o para una función efectiva de edificación. Fuiste creado para dar respuestas a los que tienen preguntas de qué es Dios y cómo se llega a Él. Fuiste creado para solucionar problemas. Eres la solución a muchos problemas. Dios te va a ocupar como un agente de solución. Fuiste creado también para tener una función efectiva en la edificación de la fe de otros. No solamente vas a salvar a otros, sino que también vas a guiar a otros en su edificación, en su vida cristiana, para que se afirmen y también sirvan a Dios. Así que podemos determinar que la asignación es el propósito o la visión específica que Dios te ha dado. Y tú tienes que descubrirla y tienes que decirle al Señor, muéstrame cuál es mi asignación, cuál es mi tarea en la vida, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, cuál es tu voluntad para que yo pueda hacer luz y testimonio en medio de mi gente, de mi familia, de mis amigos, en medio de Morelos, en todo México. Quiero darte 8 principios que tienen que ver con la asignación. El principio número 1, la asignación siempre es para una o varias personas. Hay asignaciones personales o hay asignaciones corporativas. Yo decía recién que Elías tuvo una asignación especial, un manto profético, una asignación personal, pero los discípulos todos tuvieron una asignación corporal. A todos se les dio la misma asignación, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, tú tienes una asignación. Dios te ha dado un propósito, naciste por un llamado. El segundo principio, cada asignación determina el precio a pagar. Cada propósito, cada llamamiento, cada asignación tiene un precio que pagar. Por ejemplo, a Juan el Bautista le tocó dar su vida, ser un mártir por causa del Evangelio. En cambio, podemos ver a Noé, tuvo que pagar el precio de trabajar muchos años para construir el arca. Vemos en los discípulos, tuvieron que pagar el precio de dejar su Jerusalén para ir a otras naciones, ir a otros lugares. Cada propósito, cada asignación requiere un costo, tiene un precio. Es decir, si tú tienes un llamado a servir a Dios, tu llamado tiene el precio de la santidad, tiene el precio de la sabiduría, el precio de la entrega. Si tienes un llamado a ser un profesionista, pues eso tiene un precio de estudiar, de prepararte, de ser el mejor en tu área. Cada asignación tiene un precio. Si no tiene precio, si no tiene costo, entonces no es una asignación. Es un sueño, es una idea, pero no es una asignación. Una asignación requiere pagar un precio, determina un precio. Número 3, una asignación aflige el corazón por una necesidad. ¿Cómo sé yo si es un capricho o es una asignación de Dios? Si es una asignación de Dios,
va a tener un peso en tu corazón, un compromiso de solucionar un problema, de resolver o llenar una necesidad, de ayudar a otros. Vas a sentir una carga, así como la sintió Nehemías cuando vio que Jerusalén, su pueblo, estaba derribado, estaba destruido. Siempre que es Dios dándote un propósito, hay una compasión por las almas, hay un dolor por una necesidad. Así que si tú no sientes un dolor o una compasión, posiblemente sea una idea tuya, un gusto personal, pero si es una asignación divina, si es una visión de Dios, viene acompañada con un dolor, una carga por solucionar un problema o atender una necesidad. Principio número 4. Toda asignación es geográfica, es decir, Dios te planta en ciertos lugares y en ciertos momentos. Toda asignación tiene una geografía. En mi caso, siendo argentinos, Dios nos dio una asignación de venir a pastorear a México y entonces nos puso una geografía, nos cambió de territorio, nos movió de nación. Posiblemente para otra persona sea moverse de ciudad, para otra persona sea ir a predicarle a alguien específico. Tal vez Dios te diga, ve y háblales a tal colonia, ve a predicar en tal lugar, o ve a llevar alimentos a los niños en tal lugar, en tal espacio, o ve y ayuda a los ancianos. Cada asignación tiene una ubicación geográfica. Es decir, si tu asignación es servir en una iglesia, entonces Dios te puso geográficamente en la iglesia en donde estás. Ahí te tienes que congregar, ahí tienes que ser fiel, porque ahí te plantó Dios. Dios te puso geográficamente en un ministerio, en una iglesia. Y es ahí donde estás ubicado geográficamente en la voluntad de Dios, que Dios incrementa favor para tu vida. Dios incrementa prosperidad para tu vida. ¿Por qué? Porque estás parado y estás plantado en el centro de la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Quinto principio de la asignación. La asignación es el resultado de una necesidad resuelta y por consiguiente va a dar éxito. Es decir, toda asignación se convierte en visión y la visión te lleva al éxito. Cuando tú sabes para qué naciste y sabes cómo lo tienes que hacer, tienes la visión bien clara, entonces vas a experimentar el éxito. Así que el quinto principio es el éxito, es el resultado de convertir la asignación en visión. Principio número 6. Cada asignación requiere etapas de preparación. Es decir, hay asignaciones que rápidamente las podemos realizar y hay otras asignaciones que llevan más tiempo, pero cada asignación requiere una etapa de preparación. Por ejemplo, si Dios te está llamando a ser misionero a un país donde es, por ejemplo, un país árabe, bueno, va a requerir una preparación. Por ejemplo, tienes que aprender inglés, tienes que aprender a comer comidas que no estás acostumbrado. Si tienes un corazón misionero, Dios tiene que prepararte durante algunos años en las cuestiones de misiones. Si tu llamado es pastoral, bueno, tendrás que pasar por la etapa de preparación, de cómo es que se pastorea, cómo es que se enseña, cómo es que se desarrolla una iglesia. Si tienes un llamado, por ejemplo, a ser profesionista, bueno, tendrás que estudiar y tendrás que pasar por esas etapas de preparación en la universidad. Cada asignación requiere etapas de preparación. Así que si Dios te ha dado un llamado, no te apures en hacerlo, prepárate. Porque mucha gente a veces recibe un llamado en la iglesia y dice, pastor, Dios me dijo que tengo que irme a las misiones. Y sin preparación, sin preparación económica, sin preparación bíblica, sin experiencia misionera, se van y después fracasan. Porque no han entendido que a lo mejor sí recibiste el llamado hoy, pero te vas a ir dentro de 3 años, cuando estés listo para irte. Por eso tienes que entender que cada visión, cada asignación que Dios te ha dado, el propósito, tu llamado, tú tienes que someterlo a preparación. Sé fiel en tu iglesia, aprende, capacítate, estudia, haz todo lo que requiera tu asignación para tener éxito. Y
Y entonces cuando llegue el momento, cuando llegue el lugar, el tiempo preciso en que tengas que irte o que lo tengas que hacer, vas a tener éxito. Por ejemplo, Dios le asignó a Cristo Jesús el ser el Salvador del mundo y preparar discípulos para que continúen su obra cuando Él no estuviera. Bueno, Jesús se preparó durante 30 años. Dice la Biblia que Él crecía y se fortalecía en sabiduría y el niño crecía en favor y gracia con el pueblo. También dice que Jesús aprendió un oficio, también dice que el Señor iba a la sinagoga a aprender la palabra de Dios y también después enseñaba. O sea, tuvo 30 años de preparación para 3 años de ministerio. Así que mira, si no tenemos que prepararnos para cumplir con lo que Dios nos ha dicho, con nuestra asignación. Ese es el problema, que hay gente a veces que se preparan 3 años para 30 años y Jesús se preparó 30 para 3. Eso habla de la importancia de prepararnos, de capacitarnos dentro de la asignación que tenemos. Así que si Dios te dijo hoy que vas a ser pastor, no salgas corriendo de tu iglesia. Aprende de tu pastor, dile a tu pastor va a orar por ti, te va a preparar, te va a enseñar y te va a llevar un tiempo de fidelidad, un tiempo de resultados en tu iglesia, y cuando llegue el momento, entonces serás ungido y dirigirás la iglesia porque es lo que Dios había dicho. Cada asignación requiere etapas de preparación. Principio número 7. Cada asignación tendrá su propia oposición. Es decir, cuando Dios te da una visión, también viene la oposición. El enemigo no se queda con los brazos cruzados viendo cómo tú avanzas, cómo tú lo logras, sino que va a intentar detenerte, va a intentar desanimarte, va a intentar oponerse al propósito de Dios. Por lo tanto, tú tienes que entender que la oposición, cuando tienes visión, te ayuda a tu promoción. Tus amigos te proveen comodidades, pero tus enemigos te proveen promociones. Cada vez que tú te enfrentas con un gigante, Dios te lleva a un nivel mayor. Pero si solamente estás rodeado de amigos y todo te va bien, estás muy cómodo y la comodidad a veces no nos permite crecer. Por eso cuando Dios te asigna algo, también va a haber un gigante. Lo vemos en la vida de David, ¿verdad? Como Dios lo ungió a David como rey de Israel, pero después de la unción de rey, tuvo que enfrentar a Goliat. Y después de vencer a Goliat en el nombre del Señor, fue como Dios lo promovió para estar del lado y muy cerca del rey Saúl. Pero después se levantó el rey Saúl en contra de él y lo persiguió el rey Saúl por algunos años, de tal forma que David andaba escondido en los montes, andaba escondido en las montañas. Pero fue allí, a través de la persecución del propio rey Saúl, que él encuentra a sus mejores hombres en las montañas, en las cuevas de Adulam, y de ahí se levantarían años más tarde los generales fieles, los hombres y las mujeres que le ayudarían a gobernar Israel, un Israel exitoso y un reinado de David impresionante, el rey más impresionante de Israel. Eso habla de que los gigantes, los enemigos, nos ayudan a crecer y nos llevan al siguiente nivel. Por eso Jesús dijo que todo lo que ocurra en lo escondido y en lo secreto será grande en lo público y que lo ordinario se convertirá en extraordinario. Así que cuando Dios te da una visión, tú sabes que vas a enfrentar oposición. Cuando tú le dices a tus amigos, voy a ser pastor, se ríen de ti, te dicen el aleluya, se burlan, se oponen, quizás otros te va a calumniar, quizás otro, el que tú esperabas que te iba a apoyar, te dio la espalda, quizás el diablo va a tratar de mandar ataques, desánimos, quizás los mismos de tu iglesia no crean en ti, pero no te preocupes cuando estés en medio de la oposición. Tú sabes que esa oposición es una promoción. Cuando venzas ese gigante, Dios te lleva al siguiente nivel. Así que cada asignación requiere y vendrá con su propia oposición. ¿Para qué? Para ser promovidos. Y número 8, finalizando esta enseñanza del propósito y estos principios. Número 8, tienes que entender que tu asignación, en lugar de la voluntad de Dios,
Es la única plataforma donde se encuentra tu provisión. Toda visión tiene provisión. Cuando hay un hombre o una mujer que tiene una visión clara, sabe cuál es su asignación, viene la provisión económica, viene la provisión de favor, se abren las puertas, viene la provisión en lo que tú necesitas. Por eso no te preocupes cómo lo vas a hacer, solamente encárgate de entender bien tu asignación, de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, Dios es el que provee, Dios es el que te da, Dios es el que trae lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque estás en el centro de su visión. Eres un hombre que tuvo una asignación, eres una mujer con una asignación clara, lo entendió, lo comprendió, y entonces Dios envió todo lo que necesitabas. No te preocupes cómo lo vas a hacer, solamente cree, sé fiel, enfócate, mira hacia adelante, busca el reino de Dios y su justicia, créele a Dios, aplica estos principios, camina en ellos y la provisión va a llegar de manera sobrenatural. Llegó para el profeta Elías a través de un cuervo. Ese cuervo lo alimentaría diariamente, pero después el cuervo ya no vino y entonces Dios lo llevó a una viuda y esa viuda le dio lo último que tenía, pero ahí había un propósito y así fue como Dios fue proveyendo. Podemos ver también que cuando alguien está en el centro de la voluntad de Dios, Dios multiplica los panes y Dios multiplica tus peces. Así que quiero que esta enseñanza se selle en tu corazón. Sé fiel a Dios, pero por sobre todas las cosas, entiende bien qué es lo que Él quiere de ti. Sé fiel a Dios en lo que Él ha designado que tú seas. Sé fiel a Dios en lo que Él te ha pedido. Sé fiel a Dios en lo que Él te está haciendo soñar. Sé fiel a Dios en lo que Él te ha encomendado. Abraza su propósito, escribe la visión. Y aunque esa visión se tarde un tiempo porque se está preparando, porque Dios te está moldeando, no te desesperes, porque aunque se tarde por un tiempo, ciertamente se va a cumplir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Declaro que este año es un año de promociones. Dios abre puertas en esos sueños, en esas metas que tienes. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, declarando que tus enemigos son Goliat, que te llevan al siguiente nivel. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, declarando que sobre ti está el favor que tuvo Nehemías, donde el rey le proveyó todo lo que necesitaba para reconstruir los muros. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que camines bajo cielos abiertos. Sueña, vive, cree que con Dios es todo posible. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Un abrazo y hacia adelante. Mi nombre es el Pastor Marcelo y hoy estoy muy contento de haber participado junto a Alejandro, la radio y todos los que estamos aquí. Dios te bendiga y que tengas una semana en bendición. Gracias, Pastor Marcelo. Son palabras directas del corazón de Dios para tu vida. Toma lo que Dios tiene hoy para ti. Así que damos la bendición para que Dios prospere tu vida. Damos la bendición para que tu familia sea sanada, tu familia sea restaurada, para que tú ahora crezcas en el propósito de Dios, para que tú ahora levantes esa visión en la que Dios te quiere encaminar, en la que Dios te quiere proveer, te quiere alimentar. Hoy Dios quiere tocar esa puerta en tu corazón. Tú se la dejarás abierta para que Él entre con todo su amor y tú mismo seas luz, seas resplandor. Si tú quieres salvar a tu familia, es el momento de convertirte. Si tú quieres hacer este cambio en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu colonia, en tu ciudad, donde quiera que te encuentres, tú eres ese medio que Dios quiere usar para transformar a todo a tu alrededor. Déjate usar, deja que ese propósito ahora quede sellado en tu corazón. Gracias en verdad a estas 20 personas que estuvieron aquí conectadas al aire, en vivo aquí en nuestro programa Radio Xoye, donde el amor de Dios entra a tu vida, donde el amor de Dios moldea tu vida. Y tú mismo acabas de escuchar las palabras de nuestro gran pastor Marcelo Soto, que ha venido a trascender y a dejar su huella. Él es argentino, él está aquí y está dejando marcada
el propósito, están dejando marcado el propósito de Dios en su vida. ¿Te imaginas dejar algo para poder lograr el propósito de Dios? Es algo muy impactante para que tú mismo tomes ese ejemplo, para que tú mismo te agarres de esas palabras y digas, yo voy por más. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Tú eres la bendición. Tú estás aquí porque Dios te trajo. En verdad, muchas gracias a estas personas que estuvieron maravillosas. Estamos totalmente al aire ahorita. Normalmente, te digo, lo hacemos los miércoles por este mes de marzo. Estuvimos aquí especialmente porque nuestro pastor Marcelo nos acaba de regalar unas bellas palabras que el corazón de Dios acaba de ungirte ahorita para que tú las tomes, para que tú te quedes guardado con lo que Dios hoy te habló, con lo que Dios te quiso decir, y para que de aquí en adelante tú seas árbol frondoso, porque la semilla ya está puesta, porque tú ahora ya tienes aquí en tu corazón esas palabras. Te pido que ahora tú, en verdad, acciones lo que acabas de escuchar. Porque yo te aseguro que de aquí, aunque sea en vivo o aunque sea grabación, no saldrás igual. Porque la presencia de Dios te hablará a tu vida. Te está hablando. Y eso va a ser un cambio radical hoy para ti. En verdad. Muchas gracias a estas personas maravillosas. No te olvides de compartir nuestra página. Escríbenos, déjanos tu comentario, tu oración, tu petición, para llevarla delante de la presencia de Dios. Nuestro correo, radixoye@hotmail.com. Facebook, radixoye, el amor de Dios, así junto y separado. Twitter es @radixoye. Y también tenemos nuestro sitio web aquí en www.radixoye.com. Lo que necesites, hoy está a tu alcance. Tenemos la tecnología, tenemos ahora todo esto que Dios está usando. Somos instrumentos divinos de su gran amor. Déjate usar y Él va a hacer grandes cosas para tu vida. En verdad, para mí fue un honor estar aquí con nuestro pastor Marcelo Soto. En verdad, Dios hace obras en gente poderosa y Él es un ungido de Dios. Y es un ejemplo para mí, es un ejemplo para ti también, para que tú tomes y te agarres, porque Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Déjalo eso en tu corazón. En verdad, gracias Pastor Marcelo. En verdad, algunas palabras que nos quiera dedicar a Radix Oye para que queden aquí ya selladas y marcadas. Qué bendición, de verdad que bendigo tu vida. Gracias Alejandro, lo que estás haciendo es maravilloso. Sabemos que el mensaje, la bendición está llegando a cientos de vidas en este momento y te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que sobre tu casa, sobre tu familia, los cielos están abiertos. Sé que esos proyectos que tienes en tu corazón vienen de parte de Dios. Nosotros estamos comprometidos contigo para bendecirte, apoyarte y para que tú cumplas los propósitos y los sueños de Dios, la asignación que Dios ha soñado para ti. Te bendecimos, te mando un abrazo fuerte, te bendigo en el nombre del Señor y declaro todos los sueños de Dios realizados en tu vida y en tu familia. Cielos abiertos para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Así que ya lo escuchaste. Estuvimos aquí en vivo. Radix Oye, el amor de Dios a tu corazón. Así que no te olvides de compartir esta página, de llevar la bendición a muchos. Hay mucha gente que lo necesita. Esto no nada más se queda en Cuernavaca, esto no nada más se queda en Morelos. Estamos trascendiendo, queremos dejar una huella y que la huella sea marcada por el amor de Dios. Eso es lo que queremos, mostrarte lo que Dios hace en nuestros corazones, porque eso lo va a hacer en tu vida. Así es. Así que me despido, tu amigo y tu servidor Alejandro Ruiz Jiménez. Estuvo aquí en Radix Oye, el amor de Dios para tu corazón. Así que escríbenos, déjanos tu comentario, no te olvides. Aquí tenemos el Facebook. Te voy a dejar unos videos que van a ser de edificación para tu vida. Tómalos, llévatelos y comparte nuestras páginas. Así que te esperamos próximo viernes. Ahora lo vamos a hacer 9 de la noche. Tu amigo y tu servidor se despide. Hasta luego. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos. Algo así como un genio de la lámpara maravillosa, que existe para cumplir mis deseos cuando pronuncie las palabras mágicas. Pero esto es falso, antinatural y está condenado al fracaso, porque nosotros somos los que existimos para Dios y no al revés.
Y la vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos, no que tú lo uses para los tuyos. Y esto es una bendición, porque sus planes son mucho más altos y mejores que cualquier plan que yo pueda inventar. El primer paso para conocer el propósito de tu vida es darte cuenta de que existes para Dios. Y hasta que no te des cuenta de esto, tu vida carecerá de sentido. Un joven que se decía ateo escribió: siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. La peor tragedia no es morir, sino es vivir sin propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado al ser humano por miles de años. Y para encontrar la respuesta, nos hemos formulado preguntas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida, porque tu vida no se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros. Es aún más grande que tu carrera, más grande que tu trabajo, e incluso es más grande que tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, necesitas iniciar con Dios, porque naciste por su voluntad y naciste para sus propósitos. Al inicio del video, tú leíste este versículo. Analízalo. Dice que literalmente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Para entender el propósito de nuestras vidas necesitamos